Arturo Magaña en la línea. Ya tengo a Arturo Magaña Duplancher en la línea y me da muchísimo gusto saludarlo. Arturo Magaña es internacionalista, es director de Globalítica. Mi querido Arturo, buenos días. ¿Qué tal, Jesús? ¿Cómo estás? Buen día, un gusto saludarte. Recordarles nada más que Arturo Magaña es embajador de Sonora y de México para el mundo. Nada más para que no se olvide. Siempre importante subrayarlo. Sí, señor. Lo bueno es que no me mandaron a Venezuela. No, qué bueno, A qué bueno. representar Oye, al Estado, ¿no? imagínate. Oye, fíjate que comentaba hace un momento, no sé si la viste, la portada de la revista Semana, una revista colombiana que tú bien conoces, trae la foto de los dos personajes del momento en América Latina. Trae la foto de Maduro y la foto de González Urrutia. ¿Qué pasa en Venezuela? Tienen amanece o ayer, a partir de ayer tiene dos presidentes Venezuela, o como dice la portada de Semana, de la revista Semana, el presidente y el dictador, o es González Urrutia un presidente legítimo. ¿Cómo estás viendo las cosas, Arturo? Pues en efecto, Jesús tiene un hombre fuerte. Sí. Que controla el ejército y que controla, digamos, las huestes de un 30% de la política electoral en ese país. Y luego tiene un presidente electo que no puede tomar protesta porque no es el hombre fuerte del país. Y esto le ha pasado a Venezuela varias veces, ¿no? De hecho, pues Maduro, si ojalá no sea el caso, pero si concluye el mandato para el que está usurpando la toma de protestas, pues cumpliría muchos más años en el poder que Hugo Chávez, que estuvo 14 años en el poder, y parecería uno de estos dictadores de principios de siglo en Venezuela, que duraban casi 20 años, una cosa así, hasta que llegaba otro golpe militar que los deponía. Creo que lo que está sucediendo también de alguna manera se anticipaba. Es decir, el presidente electo, desde el exilio, haciendo una movilización internacional para, digamos, pues que ser reconocido como el presidente electo del país, y tratando de generar ciertas condiciones para que haya un aislamiento internacional del régimen, sabía perfectamente que lo más probable es que tomara posesión Maduro en ese despliegue militar impresionante que vimos ayer, ¿no? Y por otro lado, pues Maduro sabía que iba necesariamente un proceso que iba a ser cuestionado por todo el mundo y que probablemente se iba a quedar con 3 o 4 amigos latinoamericanos y con sus testaferros, digamos, poderosos en el mundo, que son China, Rusia. Irán, ¿no? Hasta este momento lo que sí podemos saber es que la incertidumbre se mantiene en cuanto a si esto va a ser sostenible o no en el tiempo, porque pues cerraron el espacio aéreo, cerraron las fronteras, sacaron las fuerzas aéreas y se prepararon para una posible incursión que desde luego tampoco estaba en el escenario de otro país respaldando a Edmundo González Urrutia, ¿no? Y a María Corina Machado. Y luego, pues, convocaron a una marcha multitudinaria que no se dio, y trataron de contener la marcha multitudinaria que tampoco se dio de parte de la oposición. Es un país que está sufriendo las consecuencias de un proceso lamentable de militarización. Esto debería hacernos sonar campanas de preocupación en otros países, ¿no? Y es por eso, es decir, mientras el ejército no disponga otra cosa, pues esa ya habrá dejado de ser una democracia para todo efecto esquemático, claro. Y por lo tanto, pues en la medida en que una parte del ejército no pueda ser convencido de que Maduro no ganó, pues no habrá forma de salir de la crisis, por mucho que se diga esta fórmula un poco
ya de repente en tono sarcástico, irónico, la solución tiene que venir de los venezolanos. Bueno, sí. Caray, la solución tiene que venir del ejército venezolano, diría yo. Uh-huh. Y para eso, pues el resto del mundo puede hacer algunas cosas. Ahora, hay quien está dispuesto y quien no está dispuesto. Uh-huh. Vamos a ver si Trump está dispuesto a algo, porque en realidad cuando fue presidente durante su primer mandato, pues se echó para atrás en muchas cosas frente a Venezuela. Claro, el contexto era diferente, Marco Rubio no era secretario de Estado, en fin, uh-huh. Quizá ahora haya condiciones distintas para un involucramiento mayor. Pero pues el resto del mundo tiene pocas herramientas. Ayer lo vimos, ¿no? Sí. Los expresidentes reunidos en República Dominicana diciendo, bueno, pues aquí estamos para lo que quiera el presidente electo. Pues más allá de hacer videos, ¿qué más podían hacer? Uh-huh. El respaldo moral, bueno, supongo que es importante, pero en este momento lo que se necesita son otro tipo de negociaciones al más alto nivel con la élite venezolana, con el ejército venezolano. ¿Para qué? Pues para asegurarles una salida, ¿no? Es decir, no se van a ir a la cárcel si cambia el régimen, si nos ayudan, todo lo contrario. En fin, ese tipo de acciones que también dan mucho temor por lo que significa y que desde luego son delicadas y son muy serias, pues es lo único que le queda a la comunidad internacional para responder. Arturo, tengo que hacer la pausa de los 15 minutos. ¿Tienes claro tiempo para aguantarnos, por favor? Un claro. minutito para hacer la pausa. Estoy conversando con Arturo Magaña Duplancher, director de Globalítica. Fíjate que a mí me llamó mucho la atención la posición de Trump. El jueves seguramente viste el post que publicó en su red social cuando se corrió la especie esta de que si habían secuestrado o no, privado de la libertad o no, a María Corina Machado. Puso un post que, a diferencia de su estilo, bravucón, así, medio porro, fue como más moderado. ¿Cómo ves qué esperar de Donald Trump para Venezuela? Es un misterio, Jesús. Te voy a decir por qué. Porque si tendríamos nada más como medio de evaluación su primer mandato. Y en su primer mandato te recordarás que estaba el proceso de Juan Guaidó tomando la presidencia después de ser presidente del Congreso y en una especie de vacancia de la presidencia de la República por el conflicto postelectoral, asumiendo él. Y estaba el asesor de seguridad nacional de Trump, John Bolton, quien se encargó de la política hacia Venezuela y quien se quejó después en un libro publicado más o menos recientemente, pues que Trump era muy errático en su actitud frente a Venezuela. Por un lado, pues alguien que está muy beneficiado por la política del éxodo latinoamericano en Florida, pues desde luego contrario a Fidel Castro y a todo lo que suene a dictadores latinoamericanos y del Caribe. Y claramente con expresiones agresivas contra Maduro y buscando que Bolton incorpore nuevas sanciones financieras contra Venezuela para ahogarlos económicamente. Pero por otro lado, una genuina admiración por los hombres totalitarios, ¿no? Uh-huh. Y entonces, de repente, algunas expresiones de elogio a Maduro como si fuera Putin o como si fuera estas personas que le causan una gran fascinación. Bueno, pues creo que podemos esperar algo semejante, porque por un lado, Edmundo González Urrutia estuvo en Washington el 6 de enero, se entrevistó con el presidente Biden, pero no se entrevistó con el presidente Trump, lo recordarán ustedes. Sí. Bueno, pero se reunió con el que va a ser el principal consejero de seguridad nacional de Donald Trump, que es Mike Waltz. Y Mike Waltz, un excomando de las fuerzas especiales del ejército que combatió en todas partes, pues sí tiene una línea dura contra Maduro y busca el tema de ampliar las sanciones contra el régimen y hacer un montón de cosas para
romper lazos comerciales con el gobierno de Maduro, etcétera. Es decir, hay un montón de halcones que van a tratar de incidir en la postura que adopte Donald Trump, pero luego Donald Trump tampoco es que tenga un gran apetito por embarcarse en aventuras de cambio de régimen en el resto del mundo. Ha hablado en contra de ese tipo de operaciones y ha hablado de que pues, la principal tarea está en Estados Unidos y no fuera de Estados Unidos. Otra vez nos suena una campana, ¿no? Suena parecido. Sí. Bueno, entonces es un misterio. Están las condiciones dadas para que todo este equipo de Marco Rubio, Mike Waltz, etcétera, pues claro que presionen para tener una línea dura frente a Venezuela. Pero por otro lado, Trump está poco interesado. No siente que vaya a resultarle beneficioso a nivel electoral, que es básicamente lo que le importa. Y pues ha mantenido la idea de que Estados Unidos debe de parar ese tipo de incursiones en el resto del mundo y que básicamente se tiene que concentrar en la economía y la seguridad en Estados Unidos. Bueno, pues esa va a ser la discusión. Vamos a ver también cómo trabaja con el resto del mundo, porque pues la Unión Europea sí ha cambiado su postura. Y pues ahora sí, por ejemplo, no enviaron a nadie a la investidura presidencial y no hay una postura tan común entre los 27 países de la Unión. Unos han sido expulsados, otros no. En fin, creo que sí estamos, a pesar de las continuidades, pisando ciertos terrenos de cambio en donde pues le va a costar indudablemente más a Maduro el reconocimiento internacional por mucho que tenga el control del territorio. Arturo, yo recuerdo, estoy conversando con Arturo Magaña Duplancher, director de Globalítica. Yo recuerdo que el año pasado, en alguna ocasión que tocábamos el tema de Venezuela, hablábamos de lo complicado que era echar del poder a las dictaduras con los votos. Yo te preguntaría, ¿es posible ver en el corto, mediano plazo la idea de que realmente Edmundo González asuma el poder en Venezuela? Y ahorita que tocas el tema de Guaidó, ¿cómo avisoras el futuro inmediato de la oposición venezolana? Y pienso particularmente en la líder visible de estos últimos meses, años, María Corina Machado. ¿Cómo avisoras el futuro? ¿Ves que con el tiempo se pueda eventualmente instalar ya otra vez con más fuerza Nicolás Maduro y pueda sacar a la oposición, como fue el caso de varios ex candidatos en su momento que terminaron en el extranjero? ¿Cómo imaginas que va a ser el futuro de los opositores venezolanos? La verdad es que hay una posición, digamos, de poder y una apuesta. Hay una apuesta por, pues digamos, tratar de persuadir. Está muy difícil el escenario en la medida en que, por ejemplo, Edmundo González Urrutia, si pone un pie en Venezuela, lo detienen. ¿Lo van a detener? ¿No? Han venido manifestando las autoridades. Y por otro lado, María Corina Machado, pues ha hecho lo que ha podido desde una especie de autoarresto domiciliario, saliendo un poco, no saliendo. No hay otros líderes de la oposición. A mí me parece que para que fuera esto un poco, digamos, tener mayor estructura de éxito, pues tendría que tener más voceros esa oposición. Son voceros de Twitter, pues. Son voceros de Twitter. O sea, tendría que multiplicarse los liderazgos de esa oposición. La oposición ha sufrido mucho de fragmentación, de divisiones internas. Hemos hablado de eso muchísimo tiempo. Algunos de ellos asumiendo una postura más responsable que otros. En fin, la unidad de esa masa que es la oposición venezolana y que en principio, si le creemos a las actas mostradas por Edmundo González, que pues hay que creerles, pues tienen el 70% de la voluntad popular, algo así. Bueno, pues la verdad es que sería oportuno
que salieran personajes de la vida pública, de la vida cultural, de la vida artística, de la vida social, de la vida empresarial en Venezuela, del éxodo venezolano en el mundo, todos siendo voceros de esa oposición. Creo que algo así tendría que ocurrir, porque también hay que ser serios. Edmundo González Urrutia es un señor muy serio, Sí. muy responsable, pero no es muy carismático. No, ahí el peso lo ha cargado en los hombros María Corina Machado, definitivamente. Totalmente, y valdría la pena distribuir ese peso mejor entre otros, para que pudieran hacer esa vocería y tratar de entusiasmar y tratar de movilizar a la gente en favor de esta causa. Ahora, también es verdad que si lo único que estamos esperando es que Maduro cambie de opinión, pues nos vamos a seguir sentados esperando. Hay que esperar sentados. Oye, Arturo, nos queda... seguro es que... Sí, adelante. Perdona. Adelante. No, como te digo, lo más seguro es que este estado de cosas se extienda en el tiempo hasta que a alguien se le ocurra decir, bueno, pues vamos a sentarnos a negociar con el ejército, porque, insisto, es el único fiel de la balanza en ese país militarizado de hombres fuertes. De hecho, esta semana hubo llamados, ¿no? Esta semana hubo llamados de los líderes opositores precisamente al ejército. Sí, claro, todos. Desde Marco Rubio por ahí del verano lo estaba haciendo, ¿no? Sí. Pues porque todo el mundo sabe que de ellos depende la decisión. Totalmente. Nos queda un minuto, Arturo, y a lo mejor te voy a meter en camisa de 11 varas, pero la posición de México en esta coyuntura con Venezuela, ¿cómo la ves? Pues mira, es muy criticable, desde luego que sí. Sí. No, es hacer un malabar para tratar de hacer embonar una idea que no funciona con otra. No puedo creer que estén hablando de autodeterminación de los pueblos. Sí, cuando les conviene, ¿no? La autodeterminación del pueblo venezolano es que tendrían que estar en contra de que asumiera Maduro, pero bueno, la verdad es que sí hay razones más de fondo y se tendrían que analizar con seriedad y sin estridencias. Y es algo que nos cuesta trabajo a todos en momentos como este. Pero, por ejemplo, hablar con el gobierno venezolano para que reciba a sus deportados. Pues es importante, Jesús. ¿Justifica esta postura? Yo creo que no. Pero sí es un punto que hay que considerar, porque México va a recibir cualquier cantidad de venezolanos que después tendrán que llegar a Venezuela. ¿Con quién vamos a hablar? Supongo que con la autoridad de facto de ese país, porque nadie más puede garantizar que ingresen. Y es un poco la herramienta del chantaje migratorio, la misma que se ha venido usando durante los últimos años, porque Estados Unidos igual le interesa que Venezuela reciba cualquier cantidad de deportados, venezolanos y no venezolanos, y tal vez esa también sea la puerta para que Trump no meta la pierna dura con el régimen de Maduro. Pues estamos atrapados en ese chantaje. Lo estuvimos también, en buena medida, durante el gobierno anterior, ¿no? Sí, menuda bronca en la que estamos. Arturo, bueno, seguramente sin duda va a ser un tema que va a seguir dando de qué hablar. Te agradezco muchísimo, como siempre, que nos tomes la llamada, que nos ayudes a ponerle la lente al contexto internacional. ¿Dónde te podemos seguir? ¿Dónde podemos leer? Gracias, Jesús. El agradecido soy yo. @Duplancher, @Globalítica, y aquí los sábados. Me imagino que ahí en Globalítica encontraremos más de un análisis sobre el tema de Venezuela. Seguro. Y por supuesto, hace rato que no te lo decía, pero estoy ahí más que pendiente de las recomendaciones de ópera de los fines de semana. Sí, cómo no. Hoy habrá una seguramente en la tardecita. Estaré pendiente.